Entonces, para poder repasar estas propiedades de los números reales, que vamos a ver que también las tienen los números complejos, les vamos a dar solamente unos nombres a estas propiedades para que se recuerden más fácilmente y podamos resumir todas las propiedades de una sola palabra. Entonces, espérenme tantito. Ay, disculpe. Bueno, una de las primeras definiciones, vamos a ver, es semigrupos, ¿sí? Todos estos son estructuras porque les comentaba antes que los números reales y los números complejos forman una estructura algebraica y se les conoce como campos. Pero un campo está formado por estructuras algebraicas más simples. Una de estas estructuras algebraicas se conoce como semigrupo, ¿sí? Un semigrupo es un conjunto de números y una operación. Entonces vamos a ver que los números complejos y los números reales se les llama también un semigrupo con la suma y con la multiplicación. Pero esto puede ser con cualquier otro conjunto de números y cualquier otra operación binaria que ustedes definan, ¿sí? Una operación binaria que es una operación entre dos elementos de un conjunto, ¿sí? ¿Y qué propiedades tiene un semigrupo? Primero debe tener la cerradura, ¿sí? ¿Qué quiere decir la cerradura? Se escribe de esta forma. Quiere decir que la operación, ahorita lo estoy representando como multiplicación, pero nos vamos eh, a concentrar en la multiplicación en la suma para los números reales y números complejos, ¿sí? Pero podríamos definir cualquier otra operación. Entonces, voy a hacer multiplicación de dos números reales o complejos. Esta es la operación binaria. Se llama binaria, como les decía, porque debe ser dos. Aquí se representan dos elementos del mismo conjunto, o también se lee como un producto cartesiano de dos conjuntos. Quiere decir que voy a aplicar esta operación a dos elementos del conjunto y el resultado me tiene que dar un elemento del mismo conjunto. Eso se llama cerradura. Cuando yo multiplico dos elementos de un conjunto y me da un elemento del mismo conjunto. ¿Sí? ¿Sí? Así se define esta operación binaria con cerradura. ¿Sí? Entonces, la multiplicación y la suma de números reales, si yo multiplico dos números reales, me da un número real. Si yo sumo dos números reales, me da un número real. Y para los números complejos también se cumple esta propiedad. Si yo sumo dos números reales, me da un número, perdón, si yo sumo dos números complejos, me da un número complejo. Y si yo multiplico dos números complejos, me da un número complejo. ¿Sí? Eso es lo único que quiere decir cerradura para la estructura algebraica más sencilla que vamos a ver. Y aquí se los estoy explicando. ¿Sí? Entonces, ahora la otra propiedad es la asociatividad. Como estamos trabajando con operaciones binarias, como es la suma y la multiplicación, acuérdense que ustedes pueden sumar y multiplicar solamente de dos en dos, ¿sí? Siempre lo hacemos de dos en dos. Entonces, la asociatividad nos dice que yo puedo multiplicar y sumar más de dos elementos, pero tengo tengo la propiedad en los números reales y los complejos que yo puedo aplicar la asociatividad, que yo puedo multiplicar dos y el resultado multiplicarlo por el tercero, ¿sí? Yo puedo agruparlos de esta forma o de esta forma, ¿sí? Quiere decir que si voy a multiplicar x por y por z, puedo multiplicar x
por el resultado de Y por Z. O puedo sacar primero el resultado de X, Y, y ese resultado multiplicarlo por Z. ¿Sí? Siempre tengo que hacer eso en la multiplicación en la suma de los números reales y de los números complejos. Es como lo hacemos en la calculadora. Gracias a estas propiedades de la asociatividad de los números reales y los complejos, lo podemos hacer. Entonces, a esas dos propiedades se les llama un semigrupo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otros grupos, otros conjuntos de números, también las matrices, que se los vamos a ver hasta la segunda unidad. La suma de matrices, el producto de matrices, tienen estas dos propiedades, ¿sí? Tienen cerradura y asociatividad. Aquí están los números racionales, los números enteros también, ¿ok? Aquí les pongo que hay otras operaciones que no son operaciones binarias. Solamente esto se define para operaciones binarias. Vamos a ver algunas operaciones de matrices que no son operaciones binarias, ¿sí? Eso lo definimos ya en la segunda unidad, para que sepan que es una operación no binaria. Ok, bueno, aquí es una pregunta, pero esto no lo vamos a ver. Ahora, la siguiente estructura que forman los reales y los complejos son grupos. Primero, son un semigrupo, ¿sí? Porque tienen cerradura y asociatividad. Ahora, ya que son un semigrupo, que habíamos dicho que tienen cerradura y asociatividad, también son un grupo. ¿Y qué quiere decir que es un grupo? Que son un semigrupo y además existe un elemento que en general se conoce como E y que tiene esta propiedad. ¿Sí? Tiene dos nombres, depende de la operación. Si esta operación es la multiplicación, esta E se le llama identidad del grupo, ¿sí? O también se le conoce como neutro multiplicativo. Y para los números reales y los complejos, ese número es el 1, ¿sí? Entonces, en los números reales y en los complejos existe el número 1, ¿sí? Por eso se llaman grupos. Por eso los números reales y los números complejos son un grupo, ¿ok? Si tuviéramos la suma, a este valor se le llama, aquí está, se le llama neutro aditivo, ¿sí? A esa E se le llama neutro aditivo porque al sumarlo a cualquier elemento, me da el mismo elemento. Y el neutro multiplicativo quiere decir que si lo multiplico a cualquier elemento, me da el mismo elemento. Tienen la misma propiedad. A estos dos son la E del grupo, ¿ok? Uno se llamaría la unidad del grupo y otro se llamaría el cero del grupo, ¿ok? Aquí está escrito en negrito. Entonces, los números reales y los complejos cuentan con el 1 y cuentan con el 0. ¿Ok? Tienen esos dos elementos en el plano complejo. Ahora, la siguiente propiedad que debe tener el conjunto es que debe tener los inversos, tanto inversos multiplicativos como inversos aditivos. Los inversos multiplicativos quiere decir que cualquier número lo puedo multiplicar por su inverso multiplicativo y al multiplicarlo me debe dar 1. ¿Sí? Y el inverso aditivo se conocen como los negativos. Si yo sumo un número más un negativo, me debe dar 0. ¿Sí? Entonces, en los números reales siempre tenemos la inversa de cualquier número y al multiplicarlos me da 1. También eso existe en los números complejos. Eso lo vamos a ver hasta la definición, pero primero la división. Primero tienen que saber que existe la división, que existe el inverso de un número complejo, ¿ok? Y existen también los negativos en los números complejos, ¿ok? Vamos a ver cómo hacer las restas en los números complejos. Aquí hay otros conjuntos en los que se forman grupos, pero lo importante es que sepan es que los números reales y los números complejos forman un grupo. Y luego también les llamamos grupos abelianos. Un grupo abeliano, lo único que se le agrega de todo lo anterior es que son conmutativos. Quiere decir que el orden del producto, el orden de los factores no altera el producto.
El orden de los sumandos no altera la suma. ¿Ok? Eso lo cumplen los números reales y los números complejos. ¿Ok? Es una propiedad extra y eso ya nada más le llamamos grupo abeliano. No todos son grupos abelianos, las matrices no son grupos abelianos. Y luego la siguiente estructura que se forma son los anillos. Un anillo es ahora cuando relacionamos las dos operaciones, la suma y la multiplicación, porque ahora ya tenemos que hablar sobre distributividad. Entonces, los números reales y los complejos forman primero un grupo abeliano. Ya sabemos, aquí voy a resumirlo, es asociativo, conmutativo, tienen neutro aditivo, tienen inverso aditivo. También la multiplicación, o sea, tengo que relacionar ahora las dos operaciones. Con la suma, como les decía, es un grupo abeliano, asociativo, conmutativo y con neutro aditivo. Y con inverso aditivo. ¿Sí? Y ahora con la multiplicación necesito que sea un semigrupo nada más, que tenga asociatividad con la multiplicación, que tenga la identidad multiplicativa o el 1 y que exista la distributividad entre el producto y la suma. Quiere decir que si yo multiplico un número por una suma, se distribuye así. A por B más A por C. Sí, que es lo que ustedes siempre han hecho en los números reales. También se aplica en los números complejos. Esto es un anillo. Cuando tenemos que el conjunto con la suma es un grupo abeliano y el conjunto con la multiplicación es un semigrupo. Y ahora, lo más sencillo para resumir qué es un campo, todas las propiedades de los números reales y de los números complejos es que el conjunto de los reales con la suma forman un grupo abeliano. ¿Sí? Tiene todas las propiedades. Es asociativo, conmutativo, tiene el neutro aditivo, tiene inverso aditivo, y el conjunto con la multiplicación también es un grupo abeliano. Es asociativo, es conmutativo, tiene la identidad multiplicativa, tiene el inverso multiplicativo y tiene la distributividad de la multiplicación sobre la suma, ¿sí? Y esas son todas las propiedades. Entonces, lo único que tienen que recordar es que los números reales y los números complejos forman un campo, ¿sí? En todos los libros de matemáticas les van a llamar el campo de los reales, el campo de los complejos, pero nunca les dicen por qué se llaman campos. Entonces, lo único que tienen que saber que es un campo porque las operaciones con la suma forman un grupo abeliano porque tienen asociatividad, conmutatividad, contienen al cero, a los negativos, y la multiplicación igual, tienen asociatividad, conmutatividad, contienen al 1, a los inversos y las dos operaciones son distributivas. ¿Sí? También son estos tres campos. Los racionales también forman un campo, los complejos y los reales. Pero vamos a trabajar solamente con estos dos, los reales y los complejos. Y aquí viene un resumen. Entonces, el campo de los números reales, que es el que ustedes han utilizado toda su vida, tienen estas propiedades. Vamos a resumirlas. Primero, tienen cerradura. Quiere decir que si yo sumo dos números reales, me da un número real. Ya lo voy a resumir nada más con el símbolo de los números reales, suma y multiplicación. Entonces, pongo dos números reales, dos elementos que pertenecen al conjunto de los números reales. Si yo sumo esos dos números reales, no importa el orden en que yo sume, ¿sí? Porque también tenemos conmutatividad, sigue siendo un número real, ¿sí? Esa es la cerradura. Y luego tenemos el neutro aditivo. Quiere decir que el cero está dentro del conjunto de los números reales. Entonces, para todo número real, existe el cero dentro del conjunto de los reales, tal que si sumo cualquier elemento de los reales más cero, en cualquier orden, me da el mismo número real. ¿Sí? Ese es el neutro aditivo. Y luego el inverso aditivo es que existen los negativos. Para todo número real
existe el -1 en los números reales, tal que lo puedo multiplicar por el número real y crear el número negativo, y con ese hacer la suma del número positivo más el número negativo, igual, no importa el orden, y siempre me va a dar 0, ¿sí? Entonces quiere decir que existen los negativos. Entonces, la suma de dos reales me da un real, existe el 0, existen los negativos, y ahora con la multiplicación, lo mismo. El producto de dos números reales me da un número real. Existe el 1. El 1 está en el campo de los reales. Y si multiplico 1 por cualquier número real, no importa en qué orden, me vuelve a dar el mismo número real. Y tenemos también el inverso multiplicativo, que es simplemente para todo número real, yo puedo calcular su inverso, ¿sí? Y si multiplico el inverso por el número original, no importando el orden, me vuelve a dar el 1, ¿sí? Y tenemos estas dos distributividades. Esta distributividad, aquí les pongo otra que no es válida. La distributividad que nosotros conocemos en el campo de los reales es que si yo multiplico un número real por una suma de números reales, se distribuye de esta forma. Les pongo aquí las flechitas para que se acuerden. Nada más se multiplica por el primero, es como multiplicar por un binomio, ¿sí? Multiplico alfa por beta más alfa por gamma. ¿Ok? Es lo que ustedes siempre han visto en su vida. Pero los electrónicos ven otro tipo de distributividad. Esta se ve solamente cuando tratan números booleanos, ¿sí? Álgebras booleanas. Esto es para sistemas digitales. Entonces, los electrónicos van a usar este tipo de distributividad, pero es otro tipo de estructuras algebraicas que se llaman álgebras booleanas. Ustedes no las van a utilizar. Esta no es válida para números reales, ¿sí? Entonces, esta no la toman en cuenta. Es al revés totalmente. Y es muy extraña para los números reales, pero para los números binarios sí es válida, ¿sí? Entonces, nada más se las puse para que sepan que no es válida, pero existe este tipo de distributividad y se usa en otro tipo de ingeniería. Y luego tenemos la asociatividad. Esto es simplemente para que recuerden que siempre como tenemos una operación binaria, se hace de dos en dos. Puedo agrupar los dos primeros o los dos finales para poder hacer una suma y igual la multiplicación. Puedo hacer primero un producto y el resultado por el tercero, o multiplicar el primer término por el resultado del último producto. ¿Ok? Y la conmutatividad lo único que nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma y el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien pregunta? ¿No? Bueno, esto ya a lo mejor ya lo habían escuchado nombrar estas palabras de distributividad, asociatividad, cerradura, inverso aditivo. No sé si en alguna materia las han visto, pero es lo único que tienen que saber de propiedades básicas para poder ver las operaciones. Y se repite exactamente lo mismo para los números complejos, ¿sí? Cerradura. Sumamos dos números complejos, nos da un número complejo. El 0 también está en los números complejos porque está en el eje de los reales. Tenemos el inverso aditivo, porque yo puedo crear el negativo igual con el -1 que está en el eje de los reales. Todas estas operaciones vamos a ver, pero primero tienen que conocer qué propiedades tienen. La multiplicación también tiene cerradura, ¿sí? Si multiplico dos números complejos, me da un número complejo. El número 1 también está en el plano complejo y este es el neutro multiplicativo. También podemos calcular el inverso multiplicativo calculando la inversa de un número complejo y al multiplicarlo por el original nos da 1. ¿Sí? Tenemos la misma distributividad. Acuérdense, la segunda es solo válida para álgebras booleanas.
la distributividad, asociatividad y la conmutatividad. Las mismas propiedades de los números reales se cumplen en los números complejos. Pero acuérdense que hay que siempre separar la parte real de la parte imaginaria, como lo empezamos a usar en Excel. Por eso vamos a hacer operaciones muy sencillas. Vamos a empezar poco a poco.